De su origen, el Estado mexicano se ha configurado, decía yo, como si fuera una sociedad monoétnica y no pluriétnica, es decir, una sociedad formada por muchos pueblos con culturas diferentes. Entonces, este problema se ha mantenido hasta hoy. Hasta hoy el Estado mexicano se conforma como si, y toda su estructura, toda su organización social, institucional, las políticas públicas, todo, se definen como si fuéramos una sociedad étnicamente homogénea, y no lo somos. De ahí el conflicto permanente en nuestro país por no reconocer que somos un país de pueblos, de muchos pueblos con culturas diferentes, que somos una sociedad pluriétnica, pluricultural. Esa es nuestra realidad y el Estado lo ha negado permanentemente. Entonces, esta idea de la conformación de los estados plurinacionales va en este sentido de reconocer que somos una sociedad, un país formado por muchos pueblos, con culturas diferentes, con formas de vida diferentes, y que el Estado tendría que configurarse de esa manera. Sus instituciones, sus políticas públicas, la organización político-territorial del Estado tendría que configurarse de acuerdo con esta heterogeneidad étnica de nuestro país. Y esto implica un proceso precisamente de descolonización, porque la colonización, lo que se ha llamado, bueno, vivimos 3 siglos de colonialismo español, pero a raíz de la conformación del Estado mexicano, precisamente por negar su diversidad étnica, lo que se instituyó pues fue un colonialismo interno en relación con los pueblos indígenas. Entonces, la configuración del Estado plurinacional pues implica ese proceso de descolonización de nuestro país, de toda la injusticia que ha significado el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y su derecho a existir y a sostener sus modos de vida, etcétera. Y la configuración del Estado plurinacional pues implica instituir un régimen de autonomía de entrada, es decir, la capacidad de que los pueblos puedan autogobernarse. Ese es un derecho fundamental negado desde el colonialismo. El régimen colonial español lo primero que hizo fue desconocer la autodeterminación de los pueblos en lo que era entonces Mesoamérica o lo que es hoy nuestro país, México, ¿no? Es desconocer la autodeterminación de los pueblos, su capacidad de decidir políticamente, sus formas de organización, su autogobierno, ¿no? Es lo primero que hace el colonizador. Por eso la descolonización implica de entrada un proceso de autodeterminación, es decir, que los pueblos puedan autodeterminarse. Y como lo han venido planteando los pueblos indígenas en nuestro país y en América Latina, porque lo mismo ha pasado en el resto de los países de América Latina, ¿no? Los estados-nación en América Latina desconocieron la heterogeneidad de sus países y tratando de imponer un estado-nación, llamado estado-nación, estado-nación. Por eso ahora se habla como un reclamo de los movimientos indígenas en los distintos países de América Latina, de configurar estados plurinacionales, es decir, que reconozca su pluralidad de naciones, de pueblos, nacionalidades indígenas y no indígenas dentro del territorio nacional. Y que el Estado, entonces decía, se configure de acuerdo a esto. Luchar por un Estado plurinacional es también reconocer que nuestros pueblos son autónomos, que tienen sus propias instituciones, su propia forma de elegir a sus gobiernos, sus usos y costumbres, que tienen derecho a la autodeterminación, todo lo que se ha señalado, yo estoy de acuerdo en eso y por eso lo enfatizo, porque es necesario. Y por eso también quiero informar que dentro de las reformas que se van a proponer
al Congreso de la Unión es precisamente que seamos reconocidos los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, sujetos colectivos de derecho, y que tengamos personalidad jurídica, porque una vez que eso se logre, pues están los cambios que siguen, son por añadidura, como también lo dice un libro muy famoso, la Biblia. Entonces yo creo que se está trabajando para lograr esos cambios. No podemos tal vez compararnos con Bolivia, pero creo que estamos trabajando para lograr que nuestros pueblos indígenas accedan a la justicia, que tengan lo básico. Están los programas de gobierno que hoy llegan directamente a las comunidades, y por eso vuelvo a decir, no es solamente, no basta con los discursos, no basta con leer los datos que arrojan los estudios, los censos, la población en desventaja, los más excluidos de siempre, los siempre olvidados, los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, los jóvenes indígenas. Entonces, creo que se tiene que trabajar como gobierno, como sociedad, se tiene que trabajar entre todos, entre todas, para una refundación del país, para una refundación del Estado mexicano.